estamos viviendo? Porque son tiempos en que la iglesia no puede darse el lujo de que las cosas pasen y la iglesia no tener respuesta ante algunas situaciones. Y nosotros tenemos un recurso extraordinario que es nuestro guía, es nuestra brújula, es quien nos guía en medio de toda esta escatombe en que el mundo se encuentra. Es bueno, mi hermano, o es imprescindible que nosotros podamos dar respuestas bíblicas ante esta situación que estamos viviendo. La gente demanda respuesta. La Biblia dice que tú y yo como iglesia somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Aunque el mundo esté desesperado, nosotros debemos estar tranquilos. Dice la Biblia que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Gloria al nombre del Señor. Y qué interesante, mis hermanos, que es Dios quien lo dice, no es el hombre, no es un presidente, no es un poderoso que lo dice, es Dios que dice que nosotros permaneceremos fiel. Ahora, ¿en quién? Permaneceremos fiel en Él. Nuestra fortaleza, nuestro cuidado no depende de nosotros mismos, depende de Dios. Entonces, en medio de esta situación, la iglesia no puede darse el lujo de no entender los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos difíciles y como son tiempos difíciles, nosotros tenemos que tener respuesta. Y la Biblia, hermano, nos da respuestas extraordinarias para poder entender toda esta situación, todo este conglomerado que estamos viviendo. Dios ha tratado de diferentes maneras en diferentes etapas en la vida. Por ejemplo, nosotros tenemos que Dios ha obrado en la Biblia en diferentes dispensaciones. Cada una de esas dispensaciones, Dios tuvo un trato diferente con la humanidad. Y en cada uno de ese trato que Dios tuvo con la humanidad, Dios trató de manera diferente con personas que eran la misma, pero Dios mantuvo su mensaje y mantuvo su propósito. O sea, el propósito de Dios nunca se ha detenido, nunca se ha frustrado, nunca se ha caído. Dios no comete errores, mis hermanos. Dios no inventa, Dios lo tiene todo bajo su control y Él nunca ha perdido el control. Por eso nosotros en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo es importante que oremos constantemente al Señor pidiendo misericordia, pidiendo que Él nos guíe, pidiendo que Él nos ayude, pidiendo que Él nos haga entender qué Él quiere hacer en medio de la situación que estamos viviendo, mis hermanos. Porque es seguro que Dios quiere hacer algo. Es seguro que Dios está obrando. Es seguro que Dios está haciendo cosas extraordinarias, pero esas cosas extraordinarias, Él quiere compartirlas con nosotros que somos sus hijos. Gloria al nombre del Señor. Y entienda, hermano, históricamente nunca fue el plan de Dios sacar la iglesia de la persecución. Nunca fue el plan de Dios ese. Dios siempre obró, dejó la iglesia en medio de la persecución y allí en medio de la persecución Él se glorificó. Cantidades de los apóstoles, ustedes saben cómo murieron. Muchos de ellos, 11 de ellos murieron, solamente uno murió en cama. Y todos, cada uno de ellos de los que murieron con muertes horrendas. La historia dice que el apóstol Pedro en una ocasión cuando lo iban a matar, lo iban a crucificar como crucificaron a su maestro. Y él dijo, yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Crucifíquenme con los pies para arriba y la cabeza para abajo. El nivel de convicción que tenían esos hombres, que cuando lo iban a echar a las bestias, a los leones hambrientos, cuando lo iban a echar a la hoguera, ellos no había que empujarlo. Ellos decían, no hay que empujarme. Nosotros estamos convencidos, nosotros creemos quien nos llamó y tenemos una patria mejor. Porque para mí, decía Pablo, el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Así que, hermano, lo mejor que te puede pasar a ti como cristiano, ¿tú sabes qué es? ¿Alguien me puede decir? Quite su micrófono y me dice. Lo mejor morir que en Cristo, morir en Cristo. Morir en Cristo. Morir en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Morir en Cristo. Amén, porque es una ganancia. Porque es una ganancia. Entonces, esa ganancia que nosotros tenemos es nuestro mayor tesoro. Hay una frase que dice por ahí, lo mejor está por venir. Pero lo mejor que está por venir no es en esta tierra. Lo mejor que está por venir es en el cielo, mi hermano. Porque la Biblia dice que el mismo Señor, con voz de mando,
con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Él mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nuestro futuro está garantizado, hermano. Nuestro futuro está seguro. En medio de esta situación, nosotros debemos sentirnos no alegres por lo que está pasando, porque sabemos que hay cantidad de personas que están sufriendo y cantidad de personas que están pasando por situaciones difíciles, pero al final del día, nosotros sabemos cómo termina la historia. La historia no termina mal para ti, mi hermano. La historia no termina mal para nosotros. La historia termina bien. Y si no, usted se va al capítulo 22 de Apocalipsis, 21 y 22 de Apocalipsis, y usted se va a dar cuenta cómo al final de los tiempos, cómo al final de los días, nosotros reinaremos y viviremos con Cristo en la nueva Jerusalén. Qué bueno que podemos estar así, hermano, conectados. Qué bueno que en medio de la dificultad, en medio de los tiempos, nosotros no nos hemos rezagado. No nos hemos quedado estáticos. No nos podemos reunir, no podemos orar, no podemos. No, hemos roto las barreras, hemos roto los límites, porque sabemos los tiempos que estamos viviendo. Vendrán tiempos difíciles y eso debemos estar claros. Son tiempos peligrosos, son tiempos en que nosotros, quizá muchos de nosotros en algún momento dado, perderá la vida. Pero qué bueno que el que pierda su vida, dijo Jesús, por mi causa, Él se la devolverá. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno, hermano. Pablo hace 3 recomendaciones básicas a Timoteo. Pablo le habla de esos tiempos difíciles que se iba a vivir. Timoteo, en los tiempos que él vivía, estaba viviendo tiempos difíciles. Y Pablo le hace 3 recomendaciones. Le dice, mira, Timoteo, toma en cuenta estas recomendaciones. Yo quiero compartir contigo estas recomendaciones en medio del tiempo que estamos viviendo. Y la primera recomendación la podemos ver en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia. Vamos a leerlo. Si puede buscarlo alguien, por favor, y leerlo. Segunda Timoteo. Amén. 15, ok, lo puede leer. Segunda de Timoteo 2:15. Ajá. Dice, procura con más diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Ahí tenemos nuestra primera recomendación. La primera recomendación que Pablo le da a Timoteo. Timoteo, en medio de los momentos difíciles, le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios. ¿Delante de quién es que nos vamos a presentar en medio de los momentos difíciles? ¿Nos vamos a presentar al gobierno? ¿Nos vamos a presentar a depender de la economía? ¿Vamos a depender de cómo va el mundo? No, nosotros nos vamos a presentar delante de Dios, hermano. Y si nos presentamos delante de Dios porque estamos seguros que Él es nuestro Dios. Entonces dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces nosotros estamos llamados en medio de este tiempo, número 1, a utilizar bien la palabra de verdad. Porque hoy más que nunca la gente quiere que le traiga soluciones humanas. El mundo está desesperado y está buscando respuesta. Gloria al nombre de Jesús. Esa respuesta que está buscando el mundo, tú no se la puedes dar. No se la puede dar la economía. No se la puede dar el gobierno. No se la puede dar los líderes. ¿Sabe quién le puede dar esa respuesta? La respuesta la tenemos aquí en la palabra de Dios. Y es esa palabra que tenemos que predicarle. Así que en medio de los momentos difíciles, en medio de estos tiempos duros que estamos viviendo, usted y yo estamos llamados a predicar la palabra de Dios. A tiempo y afuera de tiempo. Gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Usted lo puede buscar ahí. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 27. Y alguien me lo puede leer, por favor. 1 Corintios 9, 27. Amén, amén, amén. Por favor. Amén.
Sí. Amén. Si no, Está prendido el micrófono. Ok, tiene que leerlo, no, el micrófono, por favor. Dígame. Ok, lo leo, porque tenemos un tiempo limitado. Necesitamos hacerlo, aprovechar el tiempo. Dice, más adelante me van buscando, segunda de Timoteo 3, del 13 al 15, para que vayamos ahorrando tiempo. Si lo tienes, Joel, ya puede empezar. Ok, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Exactamente. Ahí tenemos, usted el micrófono, por favor. Ahí tenemos Pablo hablando que él golpea su cuerpo. Pablo está hablando ahí de sacrificarse en medio de los momentos difíciles. Él dice, no sea que habiendo yo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra heraldo, un heraldo era una persona que daba el mensaje de un rey. Era como un mensajero. En estos días nosotros hemos visto muchos mensajeros, las instituciones mandando información por los pueblos, por las calles y por donde quiera, anunciando que las personas no salgan, que estamos en toque de queda. Eso era un heraldo en los tiempos bíblicos. Entonces, ese heraldo tenía la responsabilidad de anunciar el mensaje que le fue dado con punto y coma. Si él anunciaba un mensaje que no era el que el rey le había mandado, entonces él hasta podía morir. Entonces, nosotros somos un heraldo. Pablo dice, heraldo. Somos personas que anuncian el mensaje. Personas que anuncian el mensaje en medio de estos tiempos difíciles. Gloria al nombre del Señor. Y como heraldo tenemos la responsabilidad de predicar la palabra en esta situación que estamos viviendo. Yo sé que no podemos salir. Yo sé que no podemos estar en la calle, pero tenemos las redes sociales, hermano. Tenemos a Facebook, tenemos a YouTube, tenemos a Instagram, tenemos a Twitter, tenemos la red social de WhatsApp y tenemos cantidades de recursos por internet que todos los días nosotros podemos mantenernos predicando la palabra de Dios, y más ahora que estamos en nuestra casa. Entonces tenemos un compromiso en medio de este tiempo difícil, y es, dígame alguien, ¿cuál es el compromiso que tenemos? El primer compromiso en estos tiempos difíciles. Alguien de ustedes. Predicar la palabra de Dios. Amén. Predicar la palabra de Dios, ¿verdad? A tiempo y fuera de tiempo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. La siguiente responsabilidad que tenemos, podemos ir a segunda de Timoteo, quien lo tiene, capítulo 3, versículos 13 al 15. Vamos a ver. ¿Quién me... Amén. Amén. Sí, léelo, por favor. En el nombre de Jesús. Ajá. Los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Por qué persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido? Y quién desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Entonces, ahí tenemos que los hombres, los engañadores, irán de mal en peor. ¿Qué quiere decir? ¿Que las cosas van a mejorar, mis hermanos? ¿Las cosas van a mejorar? No, no van a mejorar. Las cosas irán de mal en peor. Mateo 24 dice que estas cosas, todas estas señales, serán principio de dolores. O sea, y aún no es el fin. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todo lo que estamos mirando hoy sencillamente está anunciando que para este mundo viene algo grande, hermano. Viene algo grande. Este mundo va a ser estremecido porque la palabra de Dios lo dice. Dice la Biblia que habrá guerra. Hemos visto guerra. Rumores de guerra. Hemos visto rumores de guerra. Nación se levantará contra nación. Hemos visto eso. Hemos visto hambre. Hemos visto hambre. Las personas en el África, los niños se están muriendo de hambre. Miles de niños mueren en el mundo. 16,000 niños mueren de hambre en todo el mundo.
¿verdad? Porque terremoto, acceso a una buena economía. Entonces, todo esto lo estamos viendo. La Biblia dice que habrá peste. Hoy estamos viendo, como nunca antes, esta peste que está azotando el mundo entero. Y nosotros hemos tenido cantidades de peste, cantidades de virus que han surgido. Pero este virus tiene la particularidad de la disgregación o de la multiplicación en todo el mundo. Por eso se ha convertido en una pandemia, porque se ha multiplicado de una manera tal que ha arropado el mundo. ¿Eso debe sorprendernos a nosotros? No, mi hermano, eso no nos sorprende a nosotros, porque la Biblia lo dice. Entonces, el segundo principio que nosotros debemos estar claros en medio de los tiempos difíciles, ¿cuál es? Que los tiempos irán de mal en peor. La situación irá de mal en peor. Las cosas no van a cambiar de manera positiva. Pero qué bueno, hermano. Qué bueno que al final de los tiempos, todas estas señales, ¿qué anuncian? ¿Qué anuncian? Anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Qué bueno, hermano, que al final de los tiempos, aunque las cosas sean difíciles, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Hermano, si Él venció, tú y yo vamos a vencer. No importa la prueba, no importa la situación, no importa los momentos difíciles, seamos fieles. La Biblia dice que esto es del que persevere hasta el fin. Esto no es del que inicia una carrera, no es del que corre más rápido, no. Esto es del que persevere hasta el fin. Este será salvo. Qué bueno, hermano, que nosotros estamos aquí. Y yo sé que perseveraremos hasta el fin. Yo sé que llegaremos hasta el final. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza viene de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros también venceremos. Así que aunque las cosas vayan difícil, aunque los hombres impíos continúen siendo más impíos, hoy más que nunca nosotros vamos a tener persecución, hermano. Las cosas van a ir mal. Ahorita los otros días yo vi una noticia que la ONU, hermano, estaba hablando en contra de la iglesia. Decía que nosotros somos unos homofóbicos. Vi un comunicado que salió. Decía que nosotros los cristianos somos unos dañinos. ¿Por qué? Porque nuestros principios, nuestros valores riñen en contra de todas esas famosas verdades absolutas, entre comillas, que tiene el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos verdades absolutas. Sus verdades son relativas, que dependen de lo que dice la mayoría. Entonces, para esas personas del mundo, un homosexual, el matrimonio homosexual, eso está bien, pero para nosotros está mal. El matrimonio entre mujeres, entre dos mujeres, está mal. El movimiento LGTB, la ideología de género, todo estos tipos de movimientos ideológicos que han surgido en el mundo tratando de opacar los principios, los buenos valores, tratando de destruir la familia. Porque eso es lo que quieren todos estos movimientos a nivel mundial, desestabilizar la familia, hermano. Y no duden ustedes que este virus que tenemos de alguna manera se ha usado por los hombres para tratar de lograr sus objetivos maquiavélicos. Pero sabemos que detrás de todo lo que estamos viendo hoy, Dios está allá arriba y está moviendo todas las estructuras. Y aunque el hombre entienda que está destruyendo los valores y los principios de Dios, al final lo que está haciendo es que se cumplan. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que los tiempos, los hombres irán de mal en peor. Aleluya. El tercer principio que Pablo enseña a Timoteo, podemos encontrarlo en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, lo puede leer. Amén. Ok. Ajá. Por favor. Yo quiero que por favor lo lea a alguien y que lo lea Pero el lo más posible. Espíritu dice, gente, en los postreros Lo leo porque 4:1. sí. Pero en los postreros
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? Que en estos postreros tiempos nosotros tendremos un crecimiento exagerado de la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es todo aquello que reniega la fe. Es toda una estructura que se ha formado en el mundo para decir que todo lo que la Biblia dice es mentira. No quieren descalificar la Biblia, no quieren descalificar los principios bíblicos, no quieren descalificar los valores de la familia, no quieren descalificar todo. ¿Por qué? Porque ellos entienden que eso riñe en contra de los antivalores que guía el mundo, mis hermanos. Pero nosotros estamos claros y debemos de estar claros en medio de los tiempos. Las cosas van a ir de mal en peor. Entonces, ¿cuál es el tercer principio? Nosotros debemos de estar conscientes del crecimiento, del inminente crecimiento de la apostasía en estos últimos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay un evento, mi hermano. Hay un evento que está siendo sustentado por todos estos acontecimientos que estamos viendo en el mundo. Y ese evento es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él viene y viene pronto. Y viene a buscar una iglesia limpia. Una iglesia que se ha guardado para el Señor. Una iglesia que se ha mantenido fiel. Una iglesia que ha lavado su ropa, que sus ropas han sido lavadas por la sangre del Cordero. Una iglesia que en medio del mundo sucio no se ha contaminado. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno, hermano, que podemos mantenernos fiel. Y nuestra fidelidad depende del Señor. Así que en medio de los momentos difíciles, en medio de la prueba, en medio de todos estos cambios que tenemos en el mundo, nosotros debemos mantenernos, número uno, predicando la palabra de Dios. Debemos saber que las cosas irán de mal en peor. Y debemos estar conscientes del inminente crecimiento de la apostasía en todo el mundo. Gloria al nombre de Jesús. Como nunca antes en la historia, aparecerán personas en todo el mundo cometiendo todo tipo de pecado religioso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la apostasía sigue creciendo. El mundo se está destruyendo, no tiene estabilidad. Pero Cristo, hermano, lo prometió y Él viene. Nuestro versículo que leímos ahorita en Efesios capítulo 5, versículo 15, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Hermano, la Biblia nos manda a nosotros andar como sabios en medio de estos tiempos difíciles. ¿Cómo debemos andar? Versículo 16, aprovechando el tiempo. Yo me he dado cuenta con esta plataforma lo importante que es aprovechar el tiempo. Porque me he dado cuenta que nosotros tenemos un tiempo para desarrollar nuestro servicio. Y si nos pasamos de este tiempo, nos sacan del aire. Estamos como si estuviéramos en el aire, nos sacan del aire si nos pasamos del tiempo que nosotros dijimos que íbamos a utilizar. Y eso me hace lógica con lo que dice el versículo 16 de Efesios capítulo 5. Dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué debemos aprovechar el tiempo? Porque los días son malos. Los días no son buenos. Debemos aprovechar el tiempo porque las cosas van mal. Y el versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos. ¿Qué es una persona insensata? Una persona insensata es una persona imprudente, que no toma medidas. Una persona que le importa las cosas como van pasando. Nosotros tenemos hoy cantidad de personas insensatas que no acatan las leyes, las sugerencias que está haciendo el Estado. ¿Por qué tantas personas se enfermaron en China y en otras partes del país? Porque las medidas de prevención no se tomaron a tiempo. Entonces, la Biblia nos manda a nosotros, ¿a qué? A no ser insensatos, sino a ser prudentes. En el capítulo 25 del libro de Mateo, nosotros tenemos la historia de la parábola de las 10 vírgenes. Allí tenemos 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Dice la Biblia que las prudentes llenaron sus lámparas, le echaron aceite y la llenaron hasta arriba.
la prudente. Las insensatas posiblemente la llevaron así, mire. Así la reserva era que llevaban. Eso se empezó a agatar, poco a poco se empezó a agatar. Y llegó un momento que le faltó el aceite, dice la Biblia. Todas se durmieron. Todas se durmieron. Y cuando se anunció y dijo, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dice que todas se levantaron y salieron a recibir al esposo. Pero ¿qué sucedió? Que las imprudentes no llevaron en sus reservas, no llevaron reserva de aceite. Y cuando cuando miraron sus lámparas se estaban apagando. Pero las que eran prudentes, cuando sus lámparas se le empezaron a apagar, porque hay un momento, hermano, en que las lámparas se empiezan a apagar. En ese momento, ¿qué hicieron ellas? Echaron su aceite y rellenaron sus lámparas. Y yo te pregunto en este momento, ¿cómo está tu lámpara, hermano, en medio de estos momentos difíciles? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está nuestra lámpara? Nuestras lámparas están llenas de aceite. ¿Tenemos reserva para poder pasar por los momentos difíciles? ¿O solamente nos estamos enfocando en las informaciones que estamos viendo por ahí, mirando informaciones solamente por Facebook, por internet, y no nos estamos alimentando? Este es un tiempo de alimentarnos. Este es un tiempo de que nosotros comamos la palabra de Dios. Este es un tiempo en que nosotros estemos orando constantemente. Aprovechemos que estamos en familia. Aprovechemos que estamos en la casa. Aprovechemos este momento. Quizás Dios ha permitido, hermano, este momento para purificar la iglesia. Ha permitido este momento para activar la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces la comodidad, hermano, nos hace a nosotros recortarnos y estar tranquilos. Y a veces Dios tiene que sacudirnos, mover el mundo para que nosotros empecemos a depender de Él. A entender que sin Él no somos nada. Tú y yo no somos nada sin Él. Gracias al Señor por su amor y su misericordia. Dice la palabra de Dios que las prudentes le dijeron a la insensata, miren, para que no nos falte aceite a nosotras, vayan ustedes y busquen aceite. Oiga eso, vayan ustedes y busquen aceite, busquen ustedes porque nos van a faltar a ambas. Cuando ellas fueron a buscar, a comprar aceite al pueblecito, al pueblo, dice la Biblia que vino el esposo. Y ellas vinieron corriendo con su aceite, sus lámparas llenas, pero cuando llegaron ya la puerta se había cerrado. Y dijeron al esposo, ábrenos, ábrenos. Y él le dijo, ¿quiénes son ustedes? Yo no la conozco. ¡Wow! ¡Qué duro sería! ¡Qué duro sería pasar todo el tiempo una vida cristiana! Y luego al final de los tiempos que el Señor nos diga, yo no te conozco. Ellas no pudieron entrar. Y hay una palabra extraordinaria que Dios le dice a ella, que el esposo le dice a ella, velad pues, porque ustedes no saben el día ni la hora en que ha de venir el esposo. Velad pues, porque no saben el día ni la hora en que ha de venir el esposo. Hermano, no sabemos cuándo Cristo viene. Nosotros no sabemos ahora de que viene. Y de que los tiempos están anunciando que Él viene. Así lo será. Gloria al nombre del Señor. En medio de estos eventos, en medio de este tiempo histórico que la iglesia está viviendo, en medio de este escenario que estamos viviendo, la palabra del Señor se seguirá cumpliendo. Así que la recomendación en medio de estos tiempos difíciles que Dios nos da es mantenernos velando, mantenernos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él viene y viene a buscar una iglesia preparada. Versículo 17, Efesios capítulo 5 dice, por tanto, no seáis insensatos. Ya vimos que la palabra, la insensatez, una persona insensata es una persona que no toma medida, no es precavido, le importa una cosa como la otra, le da lo mismo una cosa como la otra, le importa orar como no orar, le importa leer la Biblia como no leerla, le importa participar de las cosas como no participar. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que, hermano, versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos. No seáis insensatos, sino entendidos. Oiga eso. Sí. Entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros estamos llamados en medio de los tiempos difíciles ¿a qué? A entender la voluntad del Señor. ¿Qué Dios quiere hacer? ¿Qué Dios está haciendo? Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús.
Debemos ser entendidos, no insensatos. Dice la Biblia que en los postreros días los entendidos, ellos, los entendidos, van a resplandecer como el firmamento. Alabado sea el nombre del Señor. Los entendidos resplandecerán como el firmamento. Y eso es interesante porque esto se está refiriendo a los elegidos de Dios, a la iglesia del Señor. ¿Por qué va a resplandecer? Porque en un mundo que está en confusión, la iglesia no está en confusión. Usted y yo no estamos en confusión, mis hermanos. Usted y yo no andamos por ahí dando palo a ciega. Usted y yo estamos claros de quién nos llamó. Estamos claros de que el que empezó la obra en ti, aleluya, el que empezó la obra en nosotros, el que empezó la obra en nosotros, alguien me termine ese verso, es aquel que empezó la obra en nosotros, alguien me termine ese verso. La va a terminar, hermano. Amén. Él, amén. Aquel que empezó la obra en nosotros, él será fiel en terminarla. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no nos desesperemos en medio de esta situación de cuarentena. Aprovechemos este tiempo para buscar el rostro del Señor. Aprovechemos este tiempo para predicar por las redes sociales. Aprovechemos este tiempo para orar. Aprovechemos este tiempo para hablar. Y al final del tiempo, hermanos, yo sé que eso será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Qué bueno que nosotros podemos estar así. Dice la Biblia que ojalá, ¿verdad?, cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo así como lo que estamos haciendo. Y finalmente yo quisiera leer 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4. Gloria al Señor. Quisiera leer ahí para terminar, para finalizar. 2 Timoteo capítulo 4. Perdón. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera. Dice así: te encarezco. Escuche esto. Eso es Pablo hablando a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, la iglesia del Señor, Pablo le dice eso a Timoteo. Hoy no lo dice a nosotros su palabra. Pero tú sé sobrio. ¿Y qué es una persona sobria? ¿Qué es alguien sobrio? ¿Alguien me puede decir qué es alguien sobrio? ¿Qué es alguien sobrio? Pueden desmutear el micrófono y decirme. Alguien que está en su propia opinión, en su cabal. Alguien que está en su cabal, en sus propias facultades. Muy bien. Entonces, la Biblia nos llama a nosotros. Dios te bendiga, Carlos Socorro. Tenemos ahí a nuestro hermano Carlos Socorro, que se convirtió los otros días. Un paréntesis, ¿verdad? Se convirtió los otros días y ya está aquí con nosotros conectado. Dios te bendiga, hermano. Excúsame, Juan Felipe. Se convirtió ayer, hizo una confesión de fe con el pastor. Amén. Entonces dice, versículo 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, hermano. Nosotros vamos a ser afligidos, vamos a pasar momentos difíciles. Soporta la aflicción, ¿verdad? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, gloria al nombre del Señor. Hermano, la Biblia nos manda a cumplir nuestro ministerio, a ser sobrio. Versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo decía, ya yo estoy a punto de irme de esta tierra, pero tú, Timoteo, tú necesitas ser sobrio. Tú necesitas predicar la verdad, ¿verdad? Y versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo hablando. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto aman su venida? Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia que Él nos dará corona. Ahora, tu corona no es la del coronavirus, hermano. Tu corona está en el cielo. Aleluya. No es el coronavirus que te van a poner. Nuestra está en el cielo. Así que en medio de los momentos difíciles, en medio de las dificultades, en medio de los retos, en medio de esas situaciones, nosotros debemos mantenernos firmes y tener estos tres principios en cuenta. Número uno, repito. Número uno, ¿cuál fue el primer principio? Vamos a ver para los buenos oyentes. Predicar la palabra. Exactamente. En medio de los tiempos difíciles, la iglesia no puede dejar de predicar la palabra. Tiene que seguir predicando la palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por diferentes medios, las redes sociales, como por WhatsApp, por donde usted pueda, pero la palabra tiene que seguirse predicando. Porque dice la Biblia, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Número dos, ¿qué es el otro que debemos hacer en medio de los tiempos difíciles? Número dos. Diga sin miedo. ¿Qué es lo otro que debemos hacer en medio de los tiempos difíciles? ¿Cómo hace? Amén. Vamos a ver, Dani, dale. Mantener la lámpara encendida. Estar preparado y estar atento. Entender que los hombres irán de mal en peor. Amén. Entender que las cosas, los hombres, ya, usted el micrófono ya, por favor. Entender que los hombres irán, este mundo irá de mal en peor, esto no va a cambiar. Las cosas van a ir de mal en peor. Y número tres, el tercer principio en medio de estos tiempos difíciles que debemos tener. El número tres. El número tres. Ajá. La apostasía. La aparición de la apostasía. Exactamente. El inminente crecimiento de la apostasía. Entonces, mis hermanos, debemos estar claros en estos tres principios y mantener nuestra fe firme. Cristo viene y viene a buscar un pueblo. Viene a buscar un pueblo que sea guardado para él. Alabado sea el nombre del Señor. Así que yo quiero ponerle este videíto para ya finalizar el mensaje. Quiero ponerle este videíto para finalizar el mensaje. Y al final daremos unas informaciones